Los riesgos de la población migrante venezolana y de otras nacionalidades son muchos a lo largo y ancho del país, y la desaparición forzada de migrantes es uno de los fenómenos que se presenta en relación con otros delitos a los que se ve enfrentada la población migrante en la frontera colombo-ecuatoriana en el departamento de Nariño. ¿Cuáles son los principales riesgos por los que atraviesan las y los migrantes en el departamento de Nariño? Uno de los primeros riesgos que afronta es la falta de documentos de identificación. ¿Qué sugerimos o qué recomendamos nosotros para ese riesgo? Que se hagan registros fronterizos. Se hace un reporte de las personas que se encuentran desaparecidas o que sus familiares las reportan como desaparecidas, pero al transcurrir el tiempo se puede establecer que también son trata de personas. Muy poca información sobre qué está sucediendo, sobre cuántas son las personas que están desaparecidas en las fronteras, sobre todo la frontera norte y la frontera sur de Colombia. Han empezado a aparecer algunas investigaciones muy pequeñas y sobre todo identificación como muy puntual de algunos casos, pero pues los retos son enormes porque, como digo, no sabemos cuántos son. Es muy difícil también para las familias saber a dónde reportar casos de población migrante. Hay varios temas recurrentes, uno, digamos, las continuidades de factores de persistencia del conflicto armado por distintos grupos armados en el territorio, fenómenos relacionados con la trata y tráfico de personas y particularmente su impacto en zonas de frontera, que se ha agravado por contextos de irregularidad migratoria, desconocimiento del territorio y las condiciones de vulnerabilidad social y económica de las poblaciones migrantes asentadas en el departamento. La desaparición forzada es una grave violación a los derechos humanos. Según el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el departamento de Nariño existe el registro de 4.896 personas desaparecidas en contexto del conflicto armado y por crimen organizado. Entre 2015 y 2020 se registraron 836 desapariciones forzadas de personas refugiadas y migrantes de Venezuela en Colombia. Que la institucionalidad y las autoridades le prestaron un poco más de atención al tema de la desaparición forzada, porque no se visibiliza como tal. Hacer campañas gráficas, hacer campañas en los colegios, hacer campañas en los buses, desde el momento en que el migrante sale de su territorio, hacer esas campañas visibles para que ellos sepan a dónde ir, qué hacer, cuál es la ruta que deben de tomar. Yo creo que por un lado, pues obviamente entender que el fenómeno de la desaparición forzada pues afecta tanto a población colombiana como a población migrante y que independientemente, digamos, del estatus legal en el país, pues es una persona y es un caso que requiere una atención y una respuesta. Yo creo que lo segundo es entender que no sabemos mucho sobre este tema y necesitamos saber más para poder dar una respuesta integral. Y tercero, lo otro que estamos viendo es que la desaparición forzada está muy ligada a otros fenómenos, el fenómeno de la trata, el fenómeno del reclutamiento forzoso. Entonces, no separar estos temas, sino poderlos entender de manera un poco más integral. Con la ruta, digamos, buscamos, por un lado, visibilizar esas condiciones de vulnerabilidad específica de las poblaciones migrantes, pero en general fortalecer, digamos, la ruta de respuesta frente al fenómeno de la desaparición forzada. Esto implica, bueno, como decíamos ahora, cómo consolidar las articulaciones interinstitucionales, pero también mantener abiertos los canales de diálogo y participación con las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones de víctimas y organizaciones migrantes. Pero hasta que no sepamos su paradero, hasta que no sepamos si está desaparecida o no, sigue como desaparecida. Entonces se tiene que activar el mecanismo de búsqueda urgente para esas personas que se encuentran reportadas como desaparecidas.